Es un placer darles la bienvenida a estas jornadas de reflexión y reconocimiento académico, profesional y cultural en homenaje a los miembros correspondientes de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctores Julio César Castiglione y Francisco Eduardo Cerro. Esta actividad se encuentra organizada por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Vicegobernación de Santiago del Estero, el Ministerio Público de la Defensa, la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Humanitario, el Centro Único de Capacitación Dr. José Benjamín Gorostiaga. En el estrado preside esta ceremonia el profesor doctor Eduardo José Ramón Yugdar, quien se encuentra acompañado por el profesor doctor Carlos Miguel Figueroa Vicario, el profesor doctor Ricardo Alonso García, el profesor doctor Pablo Ramón Lucatelli y el profesor doctor Domingo Juan Cecín. Es importante destacar que se ha recibido para esta actividad la excusa proveniente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, doctor Federico López Alzogaray. De mi mayor consideración, con profundo respeto, quiero expresar mis sinceras disculpas por no poder estar presente en el homenaje a los doctores Julio César Castiglione y Francisco Eduardo Cerro, debido a compromisos institucionales impostergables que coinciden en horario. Esta ausencia no disminuye en absoluto la enorme admiración y gratitud que siento hacia ambos, no solo por su destacada labor académica y profesional, sino por el legado que han dejado en generaciones de estudiantes, entre las cuales me incluyo con orgullo. Fueron, para mí, referentes de excelencia y de compromiso con el pensamiento jurídico y con la cultura. Su aporte a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba honra y fortalece el camino del derecho como disciplina humanista y transformadora de nuestra provincia. Acompaño este importante reconocimiento desde la distancia con todo mi afecto y respeto. Celebro esta distinción tan merecida y agradezco el ejemplo que continúan brindando con su trayectoria. Firma la presente doctora Matilde Omil, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Durante esta mañana nos acompañan el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, doctor Eduardo Federico López Alzogaray, el señor defensor general del Ministerio Público, doctor Enrique José Viló. También se encuentra presente el señor rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, ingeniero Luis Lucena, autoridades de la Universidad Católica, autoridades del Centro Único de Capacitación, invitados especiales, familiares de los homenajeados, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, invitados especiales, señoras y señores. Para la apertura de este importante homenaje, vamos a dar pie a que se encargue de esta parte de la ceremonia al doctor Pablo Ramón Lucatelli. Muy buenos días, señor presidente del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Federico López Alzogaray, señor vicepresidente primero, doctor Eduardo Yugdar, señores ministros de Corte de Córdoba, profesor Domingo Cecín, académico de número, que viene a representar hoy la autoridad máxima de la Academia Nacional de Derecho en Santiago del Estero. Doctor Carlos Miguel Figueroa Vicario, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca y primer egresado de doctor en Derecho del doctorado que empezó, y es obligación decirlo, con gran impulso de la doctora Marisa Victoria, allá cuando hicimos el proyecto del primer postdoctorado en el 2018, y que el señor rector de la Católica, junto con la doctora Liliana Abdala, más la secretaría de posgrado a cargo del doctor Gabriel Ávila, se fue posible. Para mí es un alto honor agradecer a los familiares de los homenajeados, a mi querida profesora titular de Derecho Administrativo, doctora Eve Valledellense. ¿Y por qué se nombra? Porque es importante cuando hay generaciones que reconocen a los que no han precedido en el tiempo.
Recuerdo, y por eso agradezco, doctor Eduardo Yuda, que me ha dado estas palabras, cuando me incorporaban en la Academia Nacional de Derecho como tercer miembro, el presidente honorario Julio Isidro Altamira Gijena, que nos va a visitar a partir de las 13 horas, porque él no maneja, va a cumplir casi 90 años, maneja a su hija, quería estar en el honoris causa del doctor Ricardo Alonso. Dice, fue importante para su incorporación en que usted haya puesto en valor a dos maestros santiagueños, Julio César Castiglioni y Francisco Eduardo Cerro. Porque un académico puede tener muchos diplomas, ser incluso doctor en Derecho, ocupar, y esto me puede corregir el doctor Domingo Cecín, que ha hecho escuela en Derecho Administrativo en la academia, y eso quedó pendiente. El expresidente, hoy presidente honorario, el doctor Armando Andruet, me dice, yo quedé en deuda con esos dos grandes académicos y creo que hoy es un día muy especial de reconocimiento y reflexión para aquellos que han dejado huellas. Francisco Eduardo Cerro, un gran jurisconsulto, político argentino, fue el primer profesor en la Universidad Nacional de Tucumán de tener dos cátedras, Derecho Político y Derecho Constitucional. No tan solo fundó la Universidad Católica de Santiago del Estero, sino fundó la Academia de Santiago del Estero. Participó en un hermoso colegio que fue el Bachillerato Humanista Moderno, fundándolo desde su silencio, acompañando a un hermoso grupo que luego fue tomando ideas de la brasa de la década del 40. Y hay un tema que es importante, sobre todo mencionarlo. Fue copresidente de ese grupo de intelectuales y políticos que le pedía a la Junta Militar que vuelva a la democracia, allá en el año 82. Más allá que fue candidato a presidente, senador nacional, él enseñaba a través de un lenguaje claro, allá en el año 65, cuando hizo su perfeccionamiento en Alemania, uno de los primeros profesores becado allí. Me embarga una emoción grande porque yo fui alumno de él en Tucumán. La alegría que sentía de visitar a su hermano y el ingreso de su nieta Guadalupe Ábalos Cerro a la Universidad Nacional. Sentía que ya no tenía más que ir porque ya su ciclo en segundo año de la Universidad Nacional de Tucumán ya estaba cumplido. El presidente Carlos Menem lo honró siendo subsecretario, luego asesor del presidente. Ya dijimos que fue senador nacional. Ha escrito tanto y ahora 20 años de sus libros de ciencia política, siendo hoy un libro de consulta para aquellos que queremos aprender derecho constitucional y derecho político. Su hijo, Francisco Eduardo Cerro, hace un tiempo atrás, hablamos 2, 3 años, ha podido dar vida a un manual de derecho constitucional, un manual en donde cada palabra que su padre había expuesto, citándolo a Toynbee, Arnold Toynbee, Maritain y a los grandes sociólogos que hoy, a través del sistema de la ponderación de Robert Alexy, nos permite entender, enseñar derecho constitucional a través de la filosofía del derecho. En el año 2000 es incorporado en la Academia Nacional, puso lo mejor de sí, su publicación está en internet, me sirvió de base para mi tesis doctoral en la Complutense cuando hablábamos de la solidaridad desde la visión cristiana. Por último, sus libros siguen siendo, con el tiempo, de consulta obligatoria en materia política y constitucional, pero siempre de la perspectiva cristiana y humana. Creo que es un justo homenaje, porque él desde su silencio ha hecho muchos. Sus obras hablan por sí solos, porque ha logrado que sus obras trascienda su vida humana. Nada más.
Otro de los homenajeados es el doctor Julio César Castiglione. Fue mi profesor en Sociología Jurídica. Esa materia la cursé con mi hermana en el año 89. Un profesor que enseñaba a través del amor. Sus libros, cada letra le daba vida a situaciones. La prudencia, un libro de más de 30 años con tantas pocas hojas y tan necesario leerlos. Fue director de Editorial Liberal, fundador de la Universidad Católica, fue profesor en diferentes universidades, como ya lo dije recién, en la Universidad Nacional Tucumán, donde su padre, Antonio Castiglione, fue el fundador de la Cátedra de Derecho Procesal en la década del 40. Luego de su tesis doctoral del fines del 20 en la Universidad de Buenos Aires. Fue rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero y decano de la facultad. Fue incorporado en la academia ya en el año 1995 por Santiago del Estero hasta el 2016, fecha de su fallecimiento. Es mucha la emoción porque allá en el 2014 el doctor Luis Mosé de Pané le propusimos con el doctor Eduardo Yugdar la posibilidad de que poner la corresponsalía del Instituto de Derecho Comparado lleve el nombre del doctor Julio César Castiglione. Hecho que es real, está su placa en el Colegio de Abogados y de algún modo buscábamos que su vida trascienda. No es fácil tener la capacidad de dar en donde la academia lo que nos invade es el egoísmo. Profesor puede ser cualquiera, pero maestro no, porque el maestro hace escuela. Creo que ambos profesores, a través de su trayecto, han hecho una escuela. Recuerdo en el año 2013, cuando vino el doctor Luis Mosé de Pané, el doctor Jorge Gentile, el doctor Sergio Díaz Ricci y el doctor Francisco Eduardo Cerro como hijo, un hermoso homenaje en la Universidad Católica de Santiago del Estero, como lo fue en el 2014 para este profesor, merecido en el tiempo su reconocimiento y a veces olvidados por aquellos que en la vida diaria van priorizando sus oportunidades. Nada más. Estas han sido entonces las reseñas que ha mencionado el doctor Pablo Lucatelli con respecto a nuestros homenajeados durante esta mañana, de quienes se encuentran familiares que por supuesto van a compartir este momento especial junto a las autoridades que estarán haciendo este reconocimiento que por supuesto vamos a compartir con quienes nos están acompañando. Doctor, las invitaciones. Invito a todos los familiares, aquí abajo el estrado, a recibir el diploma firmado por el presidente actual honorario en su momento en ejercicio, porque fue el 24 de abril del 2025, doctor Armando Andruet, a la familia de Francisco Eduardo Cerro. Doctor Domingo Cecín, si usted puede hacer la entrega del diploma que nos ha encomendado, junto doctor Federico López Alzogaray, doctor Eduardo Yuda, se lo pueden acompañar a entregar. También es valioso decir en este momento que es un acto de corazón en donde todos los que han participado en la organización lo han hecho con muchísimo gusto. Gracias, recibir al rector y al decano. Le pido a las autoridades que se queden allí luego de las fotos y de la entrega del diploma, donde acredita
Muchas gracias. Les voy a pedir que las autoridades queden allí. Las autoridades comparten a continuación también el homenaje y reconocimiento al doctor Julio César Castiglione, y es por eso que vamos a invitar a quienes representan a la Universidad Católica de Santiago del Estero a recibir este correspondiente homenaje. Lo hará entonces el señor rector de la Universidad Católica, el ingeniero Luis Lucena, acompañado por autoridades de esa alta casa de estudios que hoy están aquí presentes. Invitamos también al señor Defensor General del Ministerio Público, el doctor Enrique José Viló. Continuando con este importante homenaje, voy a invitar aquí a que me acompañe en el atril al doctor Francisco Cerro, que es el encargado de brindar unas palabras en este momento especial. Bueno, en primer lugar, hablo en nombre de mi familia y en el propio, agradecemos orgullosos este reconocimiento, que un reconocimiento póstumo otorgado por la Academia resulta un honor para su familia, ¿no? Yo creo que el agradecimiento lo hago en la persona del doctor Cecín, miembro de la Academia, y del doctor Pablo Lucatelli, miembro de la Academia también. Agradezco también a los integrantes del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia por su presencia, al presidente, doctor Eduardo Federico López Alzogaray, y su vicepresidente, el profesor doctor Eduardo José Ramón Yugdar. Agradezco también la presencia, el acompañamiento del miembro de la Corte de Catamarca, el doctor Vicario Figueroa, también felicitado por su doctorado en nuestra Universidad Católica. Esto es un reconocimiento, en realidad, se ha hablado así, recién del legado de mi padre, ¿no? Y yo lo veo al legado en su convicción de la fuerza transformadora, del poder transformador de la educación. Él creía que la educación y la formación, la capacitación, esto que se está por hacer aquí ahora, es transformador, tiene poder transformador de la sociedad. Y entonces, bueno, su legado sería, él es uno de los fundadores de la Universidad Católica de Santiago del Estero y también miembro de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y también su otra convicción era la generosidad para compartir los conocimientos, que por supuesto es inherente, ambas creencias inherentes a quienes hoy van a, digamos, con su generosidad, compartir los conocimientos con nosotros en este marco de capacitación. Y así que eso sería su legado que con orgullo recibimos. Y por último, me gustaría hacer un aspecto anecdótico, cómo son las cosas que van sucediendo y cómo el conocimiento se sigue actualizando. Mi padre fue propuesto a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que es quien hoy brinda este reconocimiento. Fue propuesto por el académico, yo le decía maestro, Pedro J. Frías.
él lo propuso y él dio el discurso de bienvenida. En el discurso de bienvenida él dijo que él le había pedido a mi padre que eligiera el tema que fue el principio de subsidiariedad. Recién lo mencionó el doctor Lucatelli. Ese fue el discurso, esa fue la conferencia de incorporación a la academia. Pedro Frías decía que el principio de subsidiariedad, él estaba muy contento porque él que acuñó el federalismo de concertación, él entendía que la reforma constitucional de 1994, que en ese momento, año 2000 de la incorporación, era reciente, tenía recién 6 años, que había sido incorporado el federalismo de concertación en la reforma constitucional del 94. Y él decía que el federalismo de concertación se nutre de 2 principios, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no mencionado y el principio de solidaridad mencionado en el aspecto fiscal. Me viene esto a la memoria porque qué valor que tiene hoy todavía el federalismo de concertación frente a esta situación política de hoy de las provincias y la nación tratando de hacer acuerdos o deberían tratar de hacer acuerdos no solo en el marco fiscal, sino en todos los otros marcos, especialmente en el marco político. Así que me parecía esa anécdota muy pertinente a la ocasión. Muchas gracias en nombre de mi familia y en el mío propio. Invitó al estrado al doctor Cerro para recibir un presente de manos del doctor Pablo Ramón Lucatelli. Un presente muy especial porque es bibliografía enviada por el director del Instituto del Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor doctor Juan Carlos Veiga. Este libro, homenaje de la institución al presidente honorario, profesor doctor Julio Altamira Gijena. El mismo contiene la exposición realizada en el Instituto Walter Hocking de la Universidad de Kiel, Alemania, sobre la cuenca interjurisdiccional del río Salí Dulce, y así ha entregado el doctor Pablo Ramón Lucatelli al doctor Francisco Cerro. Doctor Gilbert, para finalizar, quería que el doctor Domingo Cecín, siendo la autoridad máxima de la Academia Nacional aquí en Santiago del Estero, y para cerrar el acto protocolar de reconocimiento y reflexión, nos pueda brindar unas palabras. Lo primero. En primer lugar, es un agrado estar en esta querida provincia de Santiago del Estero, provincia que le tengo un gran afecto porque nació mi padre y además porque advierto su evolución en estos últimos tiempos en forma creciente. En segundo lugar, me adhiero plenamente al homenaje que se ha realizado a estos grandes juristas y que muy bien ha precisado el profesor doctor Pablo Lucatelli. Sabido es que, como decía un filósofo, hay muchas personas que se encargan de arrojar vidrio en la arena, pero muchos otros que se encargan de recogerla. Estos juristas que se ha mencionado recientemente han sido personas de bien, de honestidad, de responsabilidad, que indudablemente han contribuido a garantizar la paz social, la armónica convivencia, el respeto a los derechos y libertades del ciudadano, uno de los aspectos claves que los juristas tienen que hacer en procura del bien común. Así que mis felicitaciones a los familiares y muy merecido este homenaje. Doctor Eduardo, para cerrar la actividad protocolar. Bien, muchas gracias, buen día. Me resta decir una palabra de ambos homenajeados.
a quienes he tenido el honor de haberme formado con ellos. Soy egresado de la Universidad Católica y el doctor Francisco Cerro fue profesor en en lo que fue la materia Introducción a la Ciencia Política y también en Derecho Constitucional. Y al doctor Julio César Castiglioni lo tuve en Filosofía Jurídica. Filosofía Jurídica y Derecho Constitucional, que son materias que quizás aprendía a que me forme y perfeccione en ellas por la motivación que recibí en inicio por quienes fueron mis maestros en mi carrera de abogado. Y sobre todo respetaba porque en ese tiempo también fue integrante de centros de estudiantes, donde muchas veces teníamos algunas diferencias, pero diferencias que eran manejadas y solucionadas en el diálogo. Dialogábamos siempre, conversábamos siempre, y a veces las diferencias eran temas con los que aprendíamos las materias que estudiábamos. En ese sentido, se analizaba, ellos mismos ponían, bueno, aquí tenemos un problema, estudiantes, administración de la carrera, a ver, ¿cómo encontramos la solución justa? Tanto en las cátedras de constitucional como en las cátedras de filosofía jurídica, lo analizábamos, lo conversábamos y realmente podíamos poner con casos prácticos la aplicación de toda esa teoría que desarrollábamos cuando todavía como estudiantes no teníamos un contacto con la realidad del ejercicio profesional. Por eso quería hacer este pequeño recuerdo como homenaje, porque recuerdo con cariño esas épocas, cuando uno se va haciendo más viejo, tiene más añoranzas y bueno, y esto me ha hecho también volver en el tiempo y pensar en esos hermosos tiempos de la vida de estudiante en la carrera de abogacía. Así que contento por este merecido homenaje. Muchas gracias. Así hemos escuchado las palabras del señor vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo José Ramón Yugdar. Y quiero invitar al doctor Yugdar, voy a invitar también al estrado, al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, al doctor Federico López Alzogaray, a hacer entrega de unos obsequios a quienes van a estar a cargo de la próxima actividad. Entonces, invito al doctor Yugdar, conjuntamente con el señor presidente del Superior Tribunal, a hacer entrega de un presente al profesor doctor Domingo Juan Cecín, que estarán a cargo de la actividad, como así también al profesor doctor Carlos Miguel Figueroa Vicario. Hemos compartido entonces un momento muy emotivo, homenaje a los miembros correspondientes de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctores Julio César Castiglione y Francisco Eduardo Cerro. En el estrado contamos con quienes estarán a cargo de la actividad, estas jornadas de reflexión, que en primer término tendrá la participación del profesor doctor Domingo Juan Cecín,
vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y miembro de número de Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por esa misma institución. Su tema, vicisitudes del control de los actos del gobierno por los tribunales superiores. Como moderador y, por supuesto, presente en las actividades, contamos con el profesor doctor Ramón Lucatelli. Antes de empezar las jornadas, queremos decirles que cuando se lo invitó al doctor Domingo Cecín y al doctor Carlos Figueroa Vicario, con todo gusto vinieron. Vinieron a Santiago del Estero y eso es importante, porque muchas veces preferimos ir a otro lugar que más que nuestra tierra. Así que si usted considera, doctor Eduardo Yugdar, doctor Carlos Figueroa Vicario, que lo dejemos en el estrado al doctor Domingo Cecín para que focalicemos nuestra mirada y atención en sus palabras, nada más. No, acompáñenme. Acompáñenme. ¿Quiere que lo haga? Pero los demás si quieren. No. Diga que usted no quiere, porque si no, no toca. Cuéntele que usted no se queda. Para mí es un honor contar con la presencia en el estrado de quienes me acompañan, juristas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Ratifico el agrado de estar con todos ustedes. La temática que vamos a plantear lo va a hacer desde una perspectiva teórico-práctico, buscando generar algunas respuestas y obviamente también algunos interrogantes. Como decía Jacinto Benavente, yo no procuro enseñar, sino fundamentalmente despertar ideas. No importa si de acuerdo o en desacuerdo con quien las pronuncia, lo importante es que esas ideas procuren garantizar un orden social más justo. Cuando hablamos de las cuestiones políticas, normalmente hacemos alusión a una intervención federal, las relaciones de carácter internacional, un indulto, la expulsión de extranjeros, la convocatoria a asamblea extraordinaria en el caso del Poder Legislativo, a las relaciones que puede tener el presidente con las provincias argentinas, pero también nos referimos a la expulsión de un legislador o una sanción, o en casos paradigmáticos como fue Patti y fue Bussi, Casercano, donde ganaron una elección para ser legisladores y posteriormente el Congreso de la Nación, analizando sus títulos, no dispuso su ingreso. Entonces, esta problemática nos plantea varios interrogantes. Por un lado, ¿qué es lo político y qué es lo jurídico? Y lo político está dentro de lo jurídico, está fuera de lo jurídico. Por otro lado, ¿quién puede plantear este tipo de cuestiones? ¿Quién tiene legitimación procesal para hacerlo en el ámbito del Poder Judicial? Y como bien sabemos, la tutela judicial efectiva, amparada por la Constitución y los tratados internacionales, hoy generosamente abren las puertas al Poder Judicial para tutelar los derechos agraviados, las libertades
desconocidas, más allá del rigorismo muchas veces de las normas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hay política o discrecionalidad política? ¿Cuál es el alcance del control judicial? ¿Cuáles son los requisitos para plantear este tipo de cuestiones en un proceso judicial? Y una de las alternativas es, como hacen normalmente los constitucionalistas, analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar qué es lo justiciable y qué no es justiciable. Pero yo me voy a permitir seguir otro camino, es decir, un camino o una estrategia en base a principios constitucionales, a razonamiento constitucional, y quizás podemos llegar casi al mismo resultado que puede llegar la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Corte Suprema norteamericana o aún los tribunales supremos de carácter europeo. Para ello, primero vamos a partir entonces de formularnos la siguiente pregunta. ¿La discrecionalidad política o lo político está dentro o fuera del ordenamiento jurídico? Para responder a esto, vamos a recordar de que fundamentalmente a partir de la posguerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial, donde se delinean nuevas constituciones que tuvieron el mérito de garantizar la operatividad de los derechos fundamentales o los derechos humanos, porque las constituciones que provenían del Estado legal, de derecho legal, si bien las constituciones hablaban de la división de poderes, hablaban de los derechos del ciudadano y las libertades, sin embargo, dejaban en manos del legislador la tarea de regular la operatividad de esos derechos. Entonces, muchas veces, por ley, se puede garantizar o se garantizó el nazismo o el fascismo, y consecuentemente los jueces estaban atados de manos, de pies y de boca, porque solamente tenían que interpretar la fría letra de la ley. Entonces, ¿qué es lo que lograron estos grandes constitucionalistas que parten de la ley fundamental de Bonn, o Constitución alemana del 49, la Constitución italiana del 48, la francesa del 58, la española del 78, la de Córdoba del 87 y otras tantas, la nacional del 94, rompen los paradigmas clásicos en donde todo lo vinculado esencialmente a los derechos humanos pasan a ser operativos. No interesa lo que diga el legislador. Entonces, fíjense que esta tendencia, es decir, a nutrir las constituciones de protección de la dignidad de la persona humana, tiene una consecuencia muy contundente para la vida del Estado. Porque también avanzan en esa concepción de romper un poco la hegemonía de la ley para abrirse a los principios y valores y para abrirse a un orden constitucional y convencional mucho más amplio. Concretamente, el artículo 20, párrafo tercero de la Constitución alemana nos habla de la subordinación de la administración pública a la ley y al derecho. Lo mismo hace la Constitución española en el 9.2 y en el 103.1, la Constitución de Córdoba en el 174. ¿Cuál es el vocabulario que utilizaban los constituyentes? O subordinación a la ley y al derecho, o bien la subordinación al orden jurídico, que es lo mismo. Entonces, esto no puede pasar desapercibido por parte de los que formamos parte del derecho. Tenemos que tratar de buscar su concreción inmediata. Por lo tanto, nosotros en Córdoba comenzamos a hablar del principio de juridicidad
no solamente a nivel doctrinario, sino que también a nivel jurisprudencial, donde nosotros dijimos, no solamente están vigentes los requisitos que hacen a la legalidad del acto, cuando todos observamos un decreto del gobernador y analizamos la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la forma, la finalidad, sino también los principios del derecho que al final o están en la Constitución o están en el Código Civil, como sustenta también algunas publicaciones del profesor Julio Altamira Gijena, a lo cual Pablo hizo mención recién. Es decir, que la igualdad, la razonabilidad, el abuso de poder o la desviación de poder como abuso, la confianza legítima, la proporcionalidad, la buena fe, todos estos principios que hoy han sido incorporados como ingredientes de juridicidad de la ley de bases de procedimiento administrativo hoy a nivel nacional, nosotros ya lo venimos diciendo en Córdoba desde hace más de 20 años a través de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Y les pongo un ejemplo simple para que ustedes vean cómo se agravió el principio de seguridad jurídica, donde tenía que hacerse un shopping en el cual estaba aprobado por el Departamento Ejecutivo Municipal, pasa al Consejo Deliberante, como era una gran obra, era necesario la aprobación del Consejo Deliberante, pero había una ordenanza que decía, si al cabo de los 30 días no es bochado el proyecto, no es aprobado, implica que está aprobado. Pasaron los 30 días, comenzaron algunos vecinos a protestar porque ese shopping les quitaba venta a la carnicería, a la verdulería, al kiosco, etcétera. Conclusión que el Consejo Deliberante se reúne y dice, se terminó el silencio positivo o acá hay aprobación expresa, aprobación o no aprobación en forma expresa. Por lo tanto, vuelva de nuevo a ser tratado por el Consejo Deliberante. Se planteó una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Superior dijo rotundamente, acá rige el principio de seguridad jurídica. Esta empresa logró el transcurso de esos 30 días. En ese momento estaba vigente la norma que le generaba un derecho subjetivo y por lo tanto no se podía revocar y la ley o esa ordenanza rige para lo futuro. Entonces es inaplicable para el caso concreto y para lo futuro no hay ningún problema que tenga vigencia. Entonces, pero dando un paso más adelante, lo político forma parte o no del ordenamiento jurídico. Ustedes saben que originalmente lo discrecional administrativo y lo político discrecional eran ámbitos que estaban fuera del control judicial. ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo y también aún los procesos de inconstitucionalidad y de amparo estaban para garantizar los derechos subjetivos que se habían adquirido al amparo de una norma reglada. Es decir, lo reglado estaba emparentado con el derecho subjetivo y después los intereses legítimos. Entonces, había una violación de la estabilidad, había derecho a ir a la justicia. Pero todo lo discrecional o lo político estaba fuera. Por eso los códigos, aún muchas veces vigentes, excluyen el control de los actos políticos o excluyen también el ejercicio de la discrecionalidad. Hoy en día, con los avances de la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción, ¿podemos seguir considerando lo mismo? ¿O podemos darle una nueva visión a este aspecto? Es decir, concretamente, hoy lo discrecional político o administrativo, en mi criterio, forma parte del ordenamiento jurídico. No hay ninguna duda que cualquiera fuera la actividad del Estado, desde unirse al Mercosur o al ALCA, tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico.
Después discutimos si hay control o no hay control. Entonces, ¿qué es la discrecionalidad? Vamos a definir qué es la discrecionalidad política y vamos a analizar después algunos requisitos que tiene que cumplir, pero cuando se tratan en la parte primera del proceso como excepción de especial pronunciamiento sobre la base de que el acto es político o bien una problemática de fondo. Pero esto lo vamos a ver seguidamente. Primero, ¿qué es discrecionalidad política? En mi criterio es una modalidad de ejercicio que el ordenamiento jurídico autoriza a quien ejerce la función política para que mediante la apreciación de los intereses públicos comprometidos complete creativamente el ordenamiento, seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Vamos a analizar el concepto. Primero, es una modalidad de ejercicio, ¿cierto?, que el ordenamiento jurídico otorga a quien ejerce la función política, en este caso, supóngase al gobernador, para determinar cuándo va a haber una sesión extraordinaria en el Parlamento, o bien el gobernador cuando tiene que elegir a uno de los 3 primeros en un concurso para ser magistrado, el presidente de la Nación. Segundo lugar, de que importa una apreciación subjetiva porque tiene discrecionalidad de firmar un tratado de Mercosur o del ALCA con determinadas precisiones o no, una cuestión, hay un margen de apreciación política, como dicen las Cortes Constitucionales extranjeras. Entonces, pero, es decir, la clave es que hay varios indiferentes jurídicos, es decir, varias opciones posibles dentro del ordenamiento jurídico. Podía haber llamado a una sesión extraordinaria el día tal o el otro día, convocar en base a estos temas, no a otros. Esta es la discrecionalidad estratégica o política que manejan quien ejerce la función política. Pero por eso la discrecionalidad presupone la existencia de varias alternativas igualmente válidas para el derecho. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el control judicial? En el supuesto caso de que cumpla otros requisitos que vamos a ver. ¿El control judicial es a lo discrecional o el control judicial es el ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad o no es nada? En mi criterio es, sí, hay control judicial del ejercicio de la discrecionalidad dentro del orden jurídico argentino. Supóngase, el presidente elige a uno de los 3 primeros, elige al número 3 para ser magistrado de la terna. ¿Hay control judicial? Sí hay control judicial. Donde se va a analizar el concurso, se respetaron los requisitos legales, pero cuando llega a determinar que todos los ingredientes jurídicos y aún los principios generales de derecho se han cumplido, el juez no puede sustituir el primero por el tercero, porque allí ese es el núcleo de lo discrecional que debe ser respetado, porque eso forma parte de reserva de quien ejerce la función política o administrativa. Y esto, ¿cuándo lo hace? Lo puede hacer el juez. En mi criterio y para jurisprudencia de Córdoba, no es más como excepción de previo y especial pronunciamiento. Esto lo hace el juez con el fondo de la cuestión, analizando la totalidad de los requisitos de legitimidad y de juridicidad y analizando si esa discrecionalidad ha sido ejercida dentro del ordenamiento jurídico. No se olviden que las cuestiones políticas tienen diversos nombres. Es decir, en el ordenamiento norteamericano son cuestiones políticas, en el ordenamiento francés se llama actos de gobierno. Para los derechos constitucionales argentinos son cuestiones políticas no revisables o revisables. Para el ordenamiento administrativo hay actos de gobierno y hay actos institucionales. Pero al margen de la denominación, quiero llegar a los conceptos. Entonces, hemos definido qué es la discrecionalidad política, hemos dicho que está dentro del ordenamiento jurídico, hemos señalado
que hay control judicial, pero limitado, no al núcleo interno de lo discrecional. Y el otro requisito que es imprescindible que lo aclaremos es cuál es la legitimación que debe tener el abogado para poner en marcha la actividad jurisdiccional. Y en esto tenemos que ser muy claros. En la jurisprudencia de Córdoba, si hay agravio, el agravio, siguiendo la ley de procedimiento administrativo norteamericana, puede abarcar tanto el derecho subjetivo violado, el interés legítimo, como los intereses colectivos. Si hay agravio personal y directo, hay derecho a la justicia. Entonces, ahí van captando qué es justiciable y qué es no justiciable. Si el presidente se va a adherir al Mercosur o a bien a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hay una gran porción de discrecionalidad, pero eso no agravia un interés personal y directo, por lo tanto, no carece de legitimación quien pretende cuestionar judicialmente esa cuestión, salvo que haya algún acto operativo que como consecuencia de ese tratado se firme y que le produzca un agravio concreto. Pero no puede ir directamente a pretender la inconstitucionalidad o la ilegalidad de ese tratado. Pero vamos a ir cuando hay un agravio concreto. Y en esto, nuestro orden constitucional sigue el criterio norteamericano del stadium to sue, es decir, de la legitimación específica en donde, como lo dijo en un caso determinado en Rottingham versus Millium, dijo, no basta que el ciudadano acredite la invalidez de la norma, sino que tiene que demostrar cuál es el agravio que sufre personal y directo en su patrimonio, en su libertad, en su derecho. No lo acredita, fue. Otro ciudadano pretendía la declaración o que le muestren los datos de diversas investigaciones que estaba haciendo la CIA. Si no había un agravio personal y directo, es decir, no se le afectó su libertad, su patrimonio, no hay control judicial. Lo dijo la Corte Nacional en el caso Dromi, cuando se pretendía privatizar aerolíneas argentinas, en donde un legislador pretendió que se declare inconstitucional la forma societaria que se elegía para privatizar la empresa. La Corte le dijo, mire, usted no puede ni como legislador, porque no tiene legitimación, no me acredita un agravio personal y directo a su patrimonio o a sus derechos, y tampoco como ciudadano común, porque la acción popular no está prevista en el ordenamiento jurídico argentino, salvo para cuestiones ambientales, en el marco del artículo 22, que solamente se gobierna a través de los representantes. Es decir, entonces, que necesariamente hay que demostrar el agravio concreto, que obviamente lo puede tener una asociación cuando representa intereses colectivos, el defensor del pueblo en determinadas cuestiones como derechos colectivos, el afectado, ¿cierto? Pero, como les digo, salvo cuestiones ambientales, en principio en Córdoba han habido discusiones dentro del Poder Legislativo con medidas de carácter interno para regular determinadas cuestiones operativas, donde hubo una acción de inconstitucionalidad, y se le dijo, estas son cuestiones políticas, pero fundamentalmente no son revisables porque no se acredita la legitimación que debe tener para que intervenga la justicia, porque de lo contrario corremos el riesgo del gobierno de los jueces. Si pretendemos que a lo mejor una iniciativa parlamentaria que no logre tener la aprobación del Parlamento, la minoría pretenda utilizar al Poder Judicial para que doble con el argumento de declararlo inconstitucional, acredíteme el agravio personal y directo a usted personalmente de que esa ley dictada le ha afectado en su patrimonio, en sus derechos,
De lo contrario, no hay legitimación para estar en juicio. Fíjense, les comento el caso de una reforma constitucional que hizo en Córdoba hace varios años, donde el sistema bicameral se transforma en unicameral. Pero, ¿qué sucedía? Que el sistema bicameral tenía 300 legisladores y se pasaba a un sistema bicameral con 150 legisladores. Y el objetivo era disponer el cese de 150 legisladores, la mitad. Entonces se plantea una acción de inconstitucionalidad. 3 miembros del Tribunal Superior dijeron es una cuestión política no revisable. ¿Cómo vamos a revisar la constitucionalidad de la propia Constitución? Y 4 miembros del Tribunal Superior dijimos es revisable. ¿Sobre qué argumentos? Sobre los argumentos que estoy esgrimiendo en este momento. Primero, aún la reforma constitucional debe subordinarse al orden jurídico porque debe tener un temario, debe respetar el procedimiento que está prescrito por la Constitución, entre otros aspectos. Hay ingredientes de justicia. Pero segundo, acá hay un agravio personal y directo porque ese legislador tenía la expectativa de durar 4 años y a los 2 años ve abruptamente acortada su carrera. Entonces tiene 2 alternativas la Constitución. O comienza a tener vigencia para lo sucesivo, o bien, demostrando razones de urgencia, de celeridad, de economía, de disminuir, se le paga una indemnización sustitutiva donde se asemejaría a la revocación por razones de mérito o a una expropiación. Entonces, a último momento, digamos, la Constitución se salva porque por medidas operativas, cuando salió el fallo, se le instrumentó o se consintió el fallo pagándole una generosa indemnización sustitutiva, algunos pocos porque otros eran redimensionados a otros cargos públicos. Pero fíjense cómo en este caso es un ejemplo paradigmático para demostrar qué es revisable y qué no es revisable. No es revisable por los jueces si el sistema unicameral o bicameral es mejor. No, esto es una cuestión política que corresponde al constituyente. Pero sí es revisable si la caducidad del mandato era ya o tenía que entrar en vigencia una vez que se apruebe el nuevo orden constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque hay un agravio personal y directo. En otro caso, hubo la sanción de una legisladora que había hecho alusión en un debate parlamentario a Falcon Verde y a la época de una pequeña, no era muy amplio, pero una referencia al gobierno de facto, y esto generó un enojo, razón por la cual le dispusieron la suspensión por 3 meses. Entonces, ¿qué sucede? Se planteó la cuestión de si hay tutela judicial efectiva o no. ¿Por qué? Porque obviamente el ámbito interno hablaba de la inapelabilidad de este tipo de sanción. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia consideró que si hay agravio, por más que sea que venga de la legislatura, hay derecho a la tutela judicial efectiva conforme al 18 de la Constitución Nacional, 25 de la Corte Interamericana, entre otros. Es decir, hay agravio, hay juez. Después discutimos cuál es la intensidad del control judicial. Entonces, una vez que llegó al control judicial, verificamos si se le había garantizado el debido proceso, si había tenido una intervención previa antes de aplicarle la sanción, que en realidad no estaba muy prevista en las reglamentaciones de la legislatura, pero hubo una participación, un descargo previo antes, una oportunidad de esgrimir. Consecuentemente se salvó, digamos, por poco de que se había respetado el debido proceso o adjetivo o la tutela administrativa efectiva que está de moda hoy en día y está prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Consecuentemente,
al haber tenido participación, discutimos después cuál es la intensidad del control judicial con respecto a una sanción que había aplicado el Poder Legislativo. Entonces ahí dijimos, un poco haciendo referencia a algunos aspectos del Consejo de Estado francés, dividimos en 4 ítems el control de la potestad disciplinaria de esta legisladora, como puede servir también para el resto de la administración pública. Primero, la verificación material de los hechos. ¿El hecho se cometió o no se cometió? Sí. El hecho, ¿cómo fue el hecho? Bueno, el hecho fue, entonces se describe el hecho, realmente se cometió ese hecho. Yo lo puedo comprobar como juez totalmente. Acá no hay discrecionalidad de ningún tipo, ni administrativa ni política. Segundo paso, la apreciación de la mayor o menor gravedad de ese hecho. Mayor o menor gravedad de ese hecho. Allí sí existen condimentos de carácter, digamos, discrecional. Cuando yo puedo tratar de decir este hecho es más o menos grave, es gravísimo, es grave, es menos grave. Ahí hay facultades discrecionales por parte del órgano competente para aplicar la sanción. Tercera alternativa, la calificación jurídica del hecho. ¿Qué es la calificación jurídica? Es el encuadramiento del hecho en la norma. Esto, como sabemos, es una cuestión reglada, es absolutamente controlable judicialmente. Pero hay un cuarto aspecto que es la elección de la sanción cuando el propio ordenamiento jurídico me brinde la posibilidad de elegir entre una suspensión de 1 día, de 2 días, de 3 días, de 4 días, o a veces la suspensión del máxima o la cesantía. Es decir, cuando por esta falta grave el ordenamiento jurídico me brinda la posibilidad de elegir entre varias sanciones, ahí también hay discrecionalidad. En este caso, discrecionalidad política por la aplicación, la intervención de un órgano político que aplica una sanción que como principio partimos de la base que era irrevisable, nosotros dijimos es revisable. Analizamos, ¿se respetó el debido proceso? Se respetó. La aplicación de la sanción respetó estos ingredientes, requisitos que acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que pudo controlar también la justicia? Es la proporcionalidad. Es decir, ¿era proporcional o razonable la aplicación de esta sanción? Bueno, si hubiera existido una expulsión, probablemente hubiera sido desproporcionada. Cuando hablamos de proporción, podemos hacer alusión a la teoría, digamos, del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo Constitucional. Bueno, acá ha estado Alexis en Santiago del Estero, pero podemos hablar entonces del control de idoneidad, de la necesidad, de la proporcionalidad propiamente dicha. Es decir, la idoneidad es cuáles son los medios que utilizo para llegar a un fin, como fue el tema de la pandemia, cuáles son los medios que utilicé, la provisión tal o cual. La necesidad es si utilicé los medios menos gravosos. Esto, en mi criterio, hay algunos porcentajes de discrecionalidad para decir cuál es el más o menos grave, porque siempre hay algunos que pueden ser menos graves. Y después la proporcionalidad propiamente dicha, que está vinculada con qué es lo que gano, es decir, cuáles son los, entre una medida o no haber hecho nada, cuáles son los objetivos que se han asegurado vinculados con la proporción al fin, que también es una cuestión jurídica que puede ser perfectamente analizada por los jueces. Repito, con ciertas prudencia,
con respecto al elemento, digamos, al segundo elemento, que es haber elegido el lo menos gravoso, ¿cierto? Que hay que analizarlo con cuidado a ese elemento, con prudencia. Pero repito, el control de proporcionalidad podemos utilizar los jueces excepcionalmente. Le voy a comentar un caso Gerberov, en donde era un médico psiquiatra, que pide licencia por razones de salud. Estando con licencia, la administración descubre que había atendido a una paciente. No demostró si era de urgencia o no urgencia. Conclusión, sumario, cesantía. Llega al Tribunal Superior, volvemos a analizar estos 4 requisitos. El hecho se cometió, efectivamente la atendió. La calificación jurídica, la norma permitía, había un concepto jurídico indeterminado, que es, en definitiva, haber actuado con negligencia, con incumplimiento de las normas vigentes, muy bien. Había trabajado cuando tendría que haber estado de licencia por razones médicas, no debía haber trabajado, lo hizo. ¿Pero era proporcional o no era proporcional semejante sanción? Allí dijimos que era desproporcionada, porque hacemos un control de juridicidad, donde la administración que me decía, usted no me puede meterse en la discrecionalidad. Nosotros dijimos, sí, la discrecionalidad tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico, respetar los ingredientes de juridicidad, por lo tanto es desproporcionado, conclusión, nulo, de nulidad absoluta ese acto. Para ir terminando, quiero recordar que esta evolución de las cuestiones políticas no revisables, por ejemplo, en el ordenamiento español, la ley en lo contencioso administrativo del año 56 preveía la posibilidad de que los actos políticos no eran revisables judicialmente. Posteriormente, en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del año 98, se suprime esto, no se menciona. Entonces, en los debates parlamentarios se sustenta que en el actual Estado de Derecho es inconcebible que exista una porción de actos que no sean revisables. Es decir, da la impresión en su exposición de motivos que todo puede ser revisado. Pero por ahí, digamos, en alguna expresión, dice, bueno, siempre aún hay actos que pueden tener un gran grado de discrecionalidad política, pero de alguna forma los aspectos reglados, los derechos fundamentales y las indemnizaciones pertinentes es un ámbito que incumbe a la justicia. Es decir, indirectamente, ¿qué está diciendo? Por un lado, suprime y no habla, no excluye el control judicial de los actos políticos, lo cual da la impresión de que todo es controlable. Pero por otro lado, habla de que puede ser controlado por los jueces los aspectos reglados, los derechos, si hay agravio, los derechos fundamentales, y el otro punto es las indemnizaciones pertinentes. Entonces, por ese motivo, aun cuando no sea muy preciso, yo incorporaría lo que recientemente he explicitado. Es decir, hay agravio, hay juez, pasamos a qué control del ejercicio de la juridicidad, no solamente los aspectos reglados, sino de los principios generales de derecho. Al final, los principios generales de derecho están en la Constitución o están en el Código Civil. Ya son más que principios declamativos o una tendencia a llegar o a cumplir, porque ya están normados por la Constitución. Por eso los he incorporado como principios de juridicidad. Y por último, es decir, cuál es la intensidad del control, en donde allí me freno en lo que es el control del núcleo interno de lo discrecional, porque eso agravaría la división de poder. Entonces, para recomponer el tablero argentino, si yo hablo de actos institucionales, puedo utilizar esa palabra cuando no hay agravio personal y directo. ¿Puedo utilizar esa palabra de que no hay control judicial? Sí, ningún problema. Entonces me voy a la declaración de guerra o no, a los acuerdos de Mercosur, a las relaciones internacionales, a las relaciones internas.
Y actos de gobierno lo dejaría cuando hay agravio, que es la expulsión de extranjeros, la expulsión de los legisladores, cuando el Poder Legislativo trata de aplicar una multa a una, digamos, empresa periodística, etc. Estos, fíjense que la Corte al final, cuando ha hablado del caso Pate o el caso Bussi o lo que sea, aun cuando ha llegado tarde porque ha vencido el mandato, sin embargo acepta la revisión judicial, aunque sigue otra estrategia que la que he medido o que he explicitado recientemente, pero al final va llegando casi a lo mismo. Supongas el caso de un estado de sitio o lo que fuere, bueno, son los actos operativos los que van a ser justiciables. Entonces, en mi criterio, puede haber tres tipos de actos. Actos, no me interesa el nombre, supóngase políticos, que no son revisables por los jueces, porque no hay agravio personal y directo, se terminó. Llámese de gobierno institucional, lo que usted quiera. Actos políticos que sí son revisables porque hay agravio, y son los ejemplos que he mencionado recientemente. Y actos que tienen una doble cara. Una cara que no es revisable. Por ejemplo, la devaluación de la moneda pero la otra cara sí es revisable en función de un contrato que tengo pactado con este régimen o no. Es decir, la otra cara es que los actos operativos de esa razón de Estado o de medida política puede ser revisado judicialmente. Entonces, por eso, en mi criterio, puede haber esta triple variante. Yo concluyo citando a Ortega y Gasset cuando describía la vida como circunstancialmente flexible dentro de marcos rígidos de acatamiento ineludible. Decía Ortega, la vida es fatalidad y libertad. Es la fatalidad de estar escuchando una aburrida exposición en este momento, o bien de estar saboreando un rico café en estos restaurantes tan lindos que he visto en el centro de Santiago. Y la misma suerte sigue el mundo de lo que estamos hablando. Lo político y lo jurídico, lo determinado, lo indeterminado, y por eso repercute en el ámbito del Poder Judicial, y de allí que es difícil buscar fundamentalmente el punto intermedio. Pero tengan presente que si me equivoco en controlar por exceso implica el gobierno de los jueces, y si me equivoco en controlar poco implica que es pernicioso para los derechos y libertades del ciudadano. Por eso tenemos que acudir al equilibrio aristotélico, y yo he pretendido con este camino que les he formulado intentar llegar a ese equilibrio. Les agradezco la paciencia en escucharme y ratifico mi placer de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Esta ha sido entonces la presentación referida a vicisitudes del control de los actos del gobierno por los tribunales superiores, a cargo del profesor doctor Domingo Juan Cecín. A continuación, para hacer mención al basamento antropológico y ético en el derecho administrativo, escucharemos al profesor doctor honoris causa Eduardo José Ramón Schugdar, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y vicepresidente de Reflejar, Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS. Entonces, el tema del basamento antropológico y ético en el derecho administrativo. Muy bien, muchas gracias. El tema que he propuesto para dar el día de hoy es un tema que sin querer tiene mucha vinculación con lo que ha expresado el profesor Domingo Cecín. Es decir, dentro de esos controles, de esa relación entre Estado e individuos, dentro de esa discrecionalidad política que después es analizada por la discrecionalidad de los jueces al interpretarlos, dentro de un marco que hay que pensarlo bien, de un Estado de Derecho
constitucional que absorbió al viejo Estado de derecho legal, sobre todo por un hecho que siempre lo refiero, la incorporación de la dignidad humana como bien jurídico protegido, lo que generó un tsunami en lo que son o fueron las fuentes tradicionales del derecho. Obviamente que ese paso no implicó el rechazo del Estado de Derecho legal, sino la absorción. ¿Y eso qué quiere decir? Que tomó el Estado de Derecho legal, mantuvo esos principios rígidos de legalidad, pero también los matizó con cuestiones que hacen a principios generales que tienen contenidos antropológicos, porque está la dignidad humana, y éticos, porque la ética es lo que, en cierto modo, es lo que subyace en el derecho natural, y el derecho natural es la fuente del derecho positivo. Entonces, hay una estrecha vinculación. Quizás en la doctrina administrativa no se habla mucho en lo concreto, porque se va más a las cuestiones regladas, a las cuestiones en cuanto a las potestades, pero el derecho administrativo es un derecho clave dentro del ámbito constitucional, de tal manera que tiempos anteriores estaban prácticamente, había una confusión entre si el derecho constitucional era el derecho administrativo o el derecho administrativo era el derecho constitucional. Por lo general, los autores, sobre todo de mitad del siglo XX, tenían compendios de derecho constitucional y derechos administrativos, como lo tenía el libro de Bielsa, por ejemplo, que es un clásico, y en donde es lógico. La Constitución, y sobre todo las constituciones actuales, sociales, que imponen este marco de derecho de Estado constitucional, tienen esa virtud de tener la parte dogmática, en donde está el catálogo de derechos explícitos, inalterables, que establece el constituyente y que el Estado debe respetarlos, pero por otro lado también tiene la parte orgánica que establece todas las funciones del ejercicio del poder dentro de una sociedad políticamente organizada y jurídicamente organizada, como le llamaba Haskellsen al Estado. Entonces, hay un basamento antropológico que se basa en esos principios y que podemos decir que nace de los sujetos que integran las comunidades, las sociedades, y que en algún momento de la historia acordaron vivir dentro de ese ámbito social por la naturaleza social como sujetos con dignidad que tenemos los seres humanos. Aristóteles decía que el hombre, hoy podemos reemplazar por ser humano para no caer en estereotipos, el ser humano es un ser, un animal político, y al decir que era un animal político, decía que era un animal social, que vivía en sociedad. No es lo natural que el hombre vive solo y aislado como Robinson Crusoe. Y eso, obviamente, para vivir en esa comunidad, tiene que ser un sujeto con derechos y deberes. Eso es una verdad de perogrullo, pero es una concepción de nuestra naturaleza humana y sobre todo tener un marco referencial para que se pueda organizar y no vivir en el caos, que va a conformar la estructura del Estado. También, dentro de ese ser social y político, interactúa en la comunidad e interactúa también con los que son parámetros de justicia
cuando existen desacuerdos, diferencias, y en donde muchas veces las normas administrativas son insoslayables a la hora de regular esa convivencia y ese interés general. Ese bien común que nos enseñaba en los primeros años de abogacía el profesor Cerro Padre, ¿no? En sus clases de Derecho Político y Teoría del Estado. Entonces, ese enfoque antropológico después se va a reflejar en conceptos del derecho administrativo, como son, por ejemplo, dentro de lo que es la racionalidad y libertad que tenemos los seres humanos, dentro de esa capacidad de autodeterminación, una exigencia que nace para controlar el ejercicio del poder y frenar un poco esa exorbitancia con la que siempre fue concebida tradicionalmente a la administración, y que las normas, se decía, del derecho administrativo gozan esa característica de exorbitancia del derecho, como decir que tenían un plus para poder regular la vida en sociedad. Esto va a influir, evidentemente, después en la construcción de principios constitucionales con efectos en ámbitos de administración, como por ejemplo lo que es la participación ciudadana. Actualmente muchas decisiones de la administración están dentro de ese marco de que para ser tomada una medida administrativa tengan los ciudadanos que ser escuchados. La Constitución del 94, por ejemplo, en el marco de fijación de cuadros tarifarios, habla de audiencias públicas previas en los cuales esas tarifas y esos decretos que establecen marcos de porcentuales de aumentos, por ejemplo, en el cuadro tarifario, no van a tener validez si no se llama previamente esas audiencias públicas. Y eso está en el marco de ese basamento antropológico que estamos hablando, y en donde esa participación ciudadana es parte también de esa protección de derechos fundamentales frente al poder estatal, como un freno que el constituyente ha puesto para que no haya desbordes dentro de una concepción de una sociedad y de un Estado democrático. Valga la aclaración, porque hace tiempo que vengo estudiando y me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema de las incompletitudes de la Constitución como un sistema fuerte dentro del ordenamiento jurídico, y algo que alguna vez nos puso a los juristas, o los puso a los juristas visibilizados, no un jurista, sino un extraordinario físico matemático como fue Kurt Gödel. Kurt Gödel fue un físico matemático que desarrolló lo que se llama los teoremas de la incompletitud de los sistemas matemáticos. Con eso revolucionó la ciencia. Siempre la matemática la concebíamos como ciencia exacta, pero Kurt Gödel pudo demostrar que por más exactitud que pueda darnos la matemática, los sistemas fuertes muchas veces no pueden justificarse a sí mismos. Gödel, obviamente, lamentablemente, fue perseguido por el régimen nazi y huyó a los Estados Unidos, en donde también había ido su gran amigo, que era Albert Einstein. Einstein ya había radicado en Estados Unidos con mucha anticipación. Él llegó con su mujer y tenía que tramitar la ciudadanía estadounidense.
saben hasta el día de hoy que para tramitar la ciudadanía estadounidense tienen que conocer la Constitución de los Estados Unidos, hablar inglés, conocer su historia, etcétera, etcétera. Y Gödel tuvo que estudiar, pese a que era un físico matemático, la Constitución. Venía muy choqueado por que salvó su vida de milagro en la persecución. Él era austríaco, con raíces judías, y le comentó a Albert Einstein que cuando había estudiado la Constitución de Estados Unidos, considerada en su tiempo la más perfecta y demócrata del mundo, decía, esta Constitución, como los sistemas matemáticos, que son sistemas fuertes, tienen incompletitudes que puede generar que un tirano como Hitler, pese a que defiende la democracia, se instale en el poder. Hoy, en muchos casos, vemos qué razón tenía Gödel, ¿no? Al que le quepa el sayo que se lo ponga. En donde Einstein le dijo, me parece muy bien, pero no me digas qué es, ni le llegues a decir al juez que te va a tomar examen porque no te va a dar la ciudadanía norteamericana. Gödel cayó por esa recomendación que le dio Einstein, pero después, en Princeton, donde estaban los dos, corrió la versión y los que eran de la área de derecho se interesaron por saber qué había visto Gödel en la Constitución de los Estados Unidos. Hoy se sabe que hay muchas cláusulas. Nosotros, si podemos hablar de, no al extremo de hablar de tiranías, pero sí de que la Constitución no pueda justificarse a sí mismo, tenga esa incompletitud, pueda tener esas contradicciones, lo vemos todos los días. Los famosos DNU, que después nos va a ilustrar Miguel, los designaciones en comisión de jueces de la Corte Suprema, que no son métodos que estarían alineados a lo que es el espíritu constitucional, y bueno, y eso rompe también con esos esquemas de basamentos antropológicos. ¿Y por qué vamos a hablar de basamentos éticos? Porque hay una ética del derecho administrativo que, pero antes de ir a la ética, hablamos también de algo que se ha referido aquí, que es el principio de subsidiariedad. El Estado debe regular con límites porque debe intervenir sobre todo para, en este Estado de derecho social, ver las inequidades, ver las discriminaciones, dar herramientas a sujetos como personas con discapacidad, a sujetos con vulnerabilidad, pero más allá de ello, no debe llegar a niveles de dirigir la individualidad de los sujetos, porque si no caemos en estados totalitarios. Y ese es el principio de subsidiariedad también que está en el marco constitucional. Entonces, cuando entramos al basamento ético, tiene conexión con el basamento antropológico, porque se va a manifestar en principios que también evitan abusos del ejercicio del poder. Lo que hablaba el profesor Cecín era justamente ese esquema de autocontroles en ámbitos democráticos, en sistemas republicanos, en donde si el poder que tengo como entregado por una legitimación de origen que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, porque es por el sistema que dice la Constitución, ahora, si eso es suficiente para una vez
tomado el poder, hacer de ese poder el abuso de un modo de caer en arbitrariedades, de que se desdibuje entonces un sistema democrático. Esto también tiene mucho que ver con lo que es ese control que el constituyente ha querido poner justamente para mantener ese orden democrático, y hay principios éticos fundamentales. Quizás la formación y la incidencia que ha tenido los lineamientos en la teoría del derecho del positivismo, que es necesario y que no se lo puede soslayar, hace que muchas veces tomemos ese concepto de separar la moral y el derecho, que incorporando un concepto moral como la dignidad humana, como decíamos, como bien jurídico protegido, que nosotros nos llamamos principio pro homine o pro persona, como centro del orden jurídico, lo dijo la Corte Suprema Argentina también en el caso Vamondés en 1991, con mucha claridad, siguiendo principios kantianos, tenga que incorporar también estas entidades morales y éticas, porque de otro modo no se va a poder discrecionalmente ver dónde se producen esos avances que con mucho acierto, Domingo dijo, aplicando quizás fórmulas como la ponderación alexiana, en base al principio de proporcionalidad. Entonces, vamos a ver que desde distintas miradas, porque usted dirá, bueno, pero ¿qué ética va a basar quien tenga que ejercer el poder, tomar medidas en el ámbito político? Porque éticas hay muchas. Se habla de ética humanística, se habla de ética marxista, se habla de ética utilitarista, pero todas las éticas que tienen al bien común siempre tienen un punto en común, justamente, en donde está ese respeto a los derechos fundamentales. Algunos lo inspiran en una ética deontológica como Kant, otros en una ética de utilidad vinculado a lo que es ese bienestar y felicidad que buscan las comunidades como Stuart Mill o Jeremy Bentham, pero siempre buscando esa referencia a un respeto a esa dignidad. Y después está la ética de justicia, que la sostenía John Rawls. Y aquí un poco, dentro de ese constructivismo, la sostuvo siempre Carlos Santiago Nino. No sé, de donde se priorizan valores que nos permiten, en base a equidad, reconocer vulnerabilidades, situaciones de vulnerabilidad en las que pueden pensar los sujetos. Y hoy estas son las reivindicaciones, por ejemplo, de los derechos de la mujer, de las personas con discapacidad, de niños y niñas, entre otras, que estas concepciones hacen que el Estado deba respetar y que no las pueda soslayar. Entonces, vamos a ver que pueden mezclarse dentro de esto concepciones naturalistas, como decíamos, basadas en lo que proponía, por ejemplo, Tomás de Aquino y después aquel gran actor que participó en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como Jacques Maritain, filósofo y teólogo francés, y donde también van a aparecer las raíces del mismo contractualismo dentro de esa construcción del Estado, sostenido por Rousseau, el mismo Rawls y otros eh, exponentes de esa doctrina del contrato social que después termina en los acuerdos constitucionales. Nuestro preámbulo
claramente menciona que la nación argentina es producto de un contrato social, de acuerdos y acuerdos preexistentes traducidos en contratos sociales. Lo dice expresamente, como dice la Constitución de Estados Unidos y la mayoría de las constituciones, porque nadie vive en sociedad si no tiene ese afecto de vivir dentro de una comunidad específica. Y esto también va a traer implicancias en lo que es esa construcción del derecho administrativo. Habíamos hablado de la participación ciudadana, pero esa participación ciudadana debemos entenderla no como ámbito aislado, estanco, sino tenemos que entenderlo dentro de lo que son las protecciones de tutela judicial efectiva, que ha sido mencionada aquí, como es la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, el debido proceso, la motivación a veces necesaria, más allá de la discrecionalidad en muchos actos administrativos